Beneficios de realizarse una prueba cardiopulmonar. Primero empecemos por qué es. Se conectan monitores y máquinas que miden la respiración, ritmo cardíaco, presión arterial y niveles de oxígeno en la sangre mientras se hace ejercicio. Esto a su vez mide cuánto oxígeno respira y cuánto dióxido de carbono se exhala. Consiste en hacer ejercicio en una bicicleta fija o una trotadora por total de 10 a 20 minutos. El ejercicio en la bicicleta o trotadora comienza en su nivel más bajo. De a poco su esfuerzo aumenta hasta sentir que ya no puede continuar. Aquí ya estamos con Ricardo Fernández, cardiólogo, súper apasionado por todo el tema de la cardiología en el deporte y nos va a dar 3 razones principales por las cuales deberíamos hacernos esta prueba de esfuerzo. Entonces, la primera, Alejandro, es tener en cuenta que en la prueba vamos a tener unas evaluaciones de seguridad. Vamos a ver cómo están tus pulmones, vamos a descartar patologías, esa que se llama EPOC o asma, vamos a ver cómo está tu corazón, la capacidad de subir a tu frecuencia cardíaca máxima y a recuperarte muy bien, viendo cuánto oxígeno está consumiendo tu organismo. Y lo que más busca la gente en esta prueba es el consumo máximo de oxígeno, que es esta línea azul que sobrepasaste el valor esperado para tu edad, peso, talla y nivel de entrenamiento, y que llegó un momento en que fue sobrepasado por la producción de CO2, lo que nos dice que hiciste una prueba máxima muy buena. Con esto puedo decirte que tu capacidad cardiopulmonar es muy buena y no tiene riesgos cardiovasculares. Que se tenga POGI. La segunda. Encontrar los umbrales. Tenemos un umbral 1 que es en la parte donde todavía estamos quemando grasa y ya estamos empezando a quemar carbohidratos. Tenemos un umbral 2 en el cual ya nuestro organismo ha dejado de quemar carbohidratos y está entrando en una zona máxima, y de ahí para arriba es lo que la gente empieza a llamar umbral anaeróbico. O sea, que son como las zonas de entrenamiento. Esto nos permite muy bien establecer las zonas de entrenamiento para ver cuál es la que debemos de mejorar y en cuál hacer énfasis durante nuestras jornadas del día a día. Y tercero, El estado metabólico. Estamos pudiendo llegar en una forma indirecta a evaluar las mitocondrias. Nos estamos dando cuenta cómo esta línea amarilla, que es la quema de grasa, llega a su punto máximo bien a la derecha. Nos permite ver que has estado entrenando muy bien en la zona 2, ¿sí? Lo cual nos va a dar la capacidad de hacer una mejora en la parte funcional y en la parte de salud, que es lo que debemos buscar los deportistas aficionados. recuerden entrenar en zona 2. Se los dice el doc. Esa parte estaba brutal. Bueno, ya, hágale pues. Vamos a darle. El cardiólogo Ricardo Fernández, que nos va a explicar y nos va a hablar acerca de muchas cosas acerca del corazón, ya que yo me realicé una prueba de esfuerzo. Ustedes se preguntarán para qué sirve, me lo debería hacer, todos estos temas. Entonces el doctor aquí, Ricardo, nos los va a aclarar. Y bueno, empecemos como... yo considero que pasa mucho, que muchas personas me dicen como pelirrojo, pues mis papás, la familia, como te vas a acabar de tanto ejercicio, hacer tanto deporte es malo también, que el corazón, que arritmias, todo este tema, pero yo digo, hacer deporte no puede ser peor que ser súper sedentario. Entonces, ¿qué pensás? Entonces, hombre Alejandro, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con la gente un montón de conocimientos que he venido obteniendo en estos últimos 2 años de mi vida, y por lo que me contaste antes de empezar la entrevista y por mi misma situación, nos pasó lo que viene viviendo la humanidad. Fuimos una especie que éramos nómadas, que teníamos que caminar, y eso nos tomó miles de años para llegar a ser una especie erecta, que camináramos en 2 pies. Pero solamente en los últimos 4.000 o 3.000 años que nos volvimos sedentarios, hemos tenido un montón de problemas. Vos me decís que llegaste a 95 kilos, yo también estuve rondando esa cifra, además con hígado graso, hígado lleno de inflamación, ya iba seguramente para o cáncer o cirrosis. Tomé la decisión de retomar el ejercicio hace 10 años y he encontrado todos estos beneficios. Entonces, el que nos movamos tiene que ser más beneficioso que el sedentario. Que el hacer ejercicio tiene algunos riesgos, pues los vamos a ir viendo ahorita en la conferencia y vamos a ir hablando de estos, pero quiero que nos enfoquemos en los beneficios, porque son definitivamente muchos más los beneficios que los riesgos, ¿sí? Entonces, te podría decir un dato que encontré muy interesante en estos días, y es que 1 de cada 3 americanos, pues llaman americanos a los que viven en Estados Unidos, pero va a ser una situación mundial, incluso no obesos, índices de masa corporal de 24, van a llegar a tener diabetes, ¿sí? Entonces, lo más importante, lo que más debemos hacer
además de comer bien, es hacer ejercicio. El hacer ejercicio hace que nuestro organismo produzca una organela dentro de las células que se llama mitocondria. Para que me entiendas qué es la mitocondria, Alejandro, es el carburador de nuestro organismo. ¿Cómo funciona un carburador en un carro? Llega gasolina, llega aire y ese oxígeno con la gasolina hace la explosión y producen la energía. ¿Qué pasa en nuestro organismo? Tenemos la celulita a la cual le entró grasa y le entró azúcar. Esa grasa y ese azúcar con el oxígeno que estamos llevando por nuestras arterias hacia esa célula, al hacer actividad física, hacen combustión. Las grasas, haz de cuenta que fuera como diésel, el azúcar como gasolina de avión. Entonces, ¿qué deberíamos quemar primero? Hombre, lo barato y lo que nos va a dar un rendimiento a largo plazo. El diésel. ¿Qué se llama el diésel? Insisto, las grasas. ¿Qué he podido ver en estas pruebas que estaba haciendo? Que las personas más entrenadas son las que tienen más capacidad de usar las grasas. Paradójicamente, en estos días, pues, dentro de los deportistas que he hecho, un muchacho que clasificó a la maratón de Boston, las personas que hacen ejercicio saben que clasificar a la maratón de Boston tiene unas metas y unos puntos de corte muy altos según la edad del participante. Categoría. Eso, por las categorías, y este muchacho logró clasificar. Este muchacho en su organismo tiene 5% de grasa y es de los que más grasa vi que fue capaz de quemar durante la prueba. Mientras he hecho exámenes a personas obesas que tienen azúcar alto o que tienen falla cardíaca, o sea que el corazón no les bombea bien, que están llenos de grasa, índices de porcentajes de grasa corporal mucho más altos y que su organismo no es capaz de quemar esta grasa. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondrias por no hacer ejercicio. Es un tema, la verdad, bastante complejo porque obviamente hay personas que no les es fácil hacer ejercicio. O sea, tratan de hacer algo y realmente no se les da bien, no se les da fácil, se cansan muy rápido. ¿Qué recomendás en estos temas para cualquier persona que quiera empezar a hacer ejercicio? Entonces, en estos temas, con respecto a ese nivel de ejercicio que he estado entendiendo y que he estado revisando, es un ejercicio que se llama técnicamente la zona 2, ¿cierto? La zona 2 específicamente la voy a encontrar con una prueba cardiopulmonar, en la cual voy a encontrar a qué frecuencia cardíaca y a qué velocidad caminar, o si la hago en bicicleta, la frecuencia cardíaca y cuántos vatios, o sea, cuánta fuerza debería hacer sobre los pedales para estar en esa zona 2. Insisto, es la forma más específica de obtenerlo. Otra forma de uno saber de manera aproximada cuál es esa zona 2 es hacer un esfuerzo máximo, encontrar mi frecuencia cardíaca máxima y sacarle alrededor del 70%. Otra todavía más casera, ¿cierto? O sea, estas son maneras que no implican tener que venir a hacerse una prueba de esfuerzo, que también puede llegar a ser un poco, digamos, costoso para la mayoría de personas que también realizan deporte. O sea, estos son métodos que solo requerirían, por ejemplo, de usar un simulador o alguien que nos preste un potenciómetro O o banda solamente cardíaca. una banda cardíaca o un reloj, ¿sí? Como les digo, no son tan específicos y en la experiencia que he venido acumulando he encontrado casos que aplicar la fórmula del 70% se queda mal hecho porque he encontrado personas que esa zona 2 es alrededor del 40% no más, ¿cierto? Pero como te digo, como estamos hablando de una cosa en general, ¿cierto? Esos casos específicos habría que tocarlos en forma individual. En forma general para la gente, para que sepan en dónde deben entrenar, es hacer esto, lo de la frecuencia cardíaca máxima y encontrar el 70% de esa frecuencia cardíaca máxima. Y la otra forma, que es aún más sencilla, es si estás haciendo un entrenamiento en zona 2, se supone que deberías ser capaz de mantener una conversación, bien sea persona a persona o una conversación telefónica. Si estás hablando con tu interlocutor en este ritmo que te estoy hablando yo en este momento, estás en una zona 1. Si la otra persona, oíste, hoy fue un día un poquito
más difícil. Eso es que estás entrando en tu zona 2 y se supone que allí deberías ser capaz de mantener esa conversación, que sienta algo de jadeo, algo de dificultad, pero que eres capaz de hacerla, ¿sí? Ya, si llegas a un punto de, ay, oíste, el día de hoy estuvo muy difícil, ya te estás metiendo en unas zonas que se llaman 3 y 4. Pero eso puede variar, digamos, también depende de todas las personas. Claro, eso varía. El estar en estas zonas 3 y 4 es lo que está pasando con la gente que ya están haciendo actividad física, terminan demasiado agotados, demasiado molidos. Piensan que hicieron mucho ejercicio y que eso antes les beneficia. Eso, entonces la gente piensa que hizo mucho ejercicio y que los beneficia, pero quedan sin ganas de volver a hacer. Lo que necesitamos, Alejandro, que la gente entienda es que somos una especie que, como empezamos hablando, era nómada, ¿sí? Haga de cuenta que usted y yo vamos a llevar un ganado caminando hasta Puerto Berrío, ¿sí? ¿Nos vamos a ir corriendo a toda velocidad? No, vamos a llegar de pronto, de casualidad, de aquí hasta la minorista, vamos a tener que descansar todo el día y ese ganado no va a llegar. Si nos vamos en lo que llamamos zona 1, o sea, caminando demasiado lento, nos vamos a demorar demasiados días, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tendríamos que caminar a un ritmo constante, parejo, que como te digo, es la zona 2. Eso fue lo que hicieron nuestros antepasados y por eso hoy en día vemos abuelitos muy saludables que hoy en día no hacen nada. Pero es que ellos hicieron mucho entrenamiento de jóvenes, insisto, sin gimnasio, sin máquinas, sin aparatos, sino solamente la vida diaria, lo que les decía. Mucho, trabajar bastante. Pues era un trabajo que era más demandante físicamente, digámoslo así. Exactamente, y eran trabajos que se hacían, insisto, en zona 2. Nadie pues iba a cortar la leña pues a toda velocidad, no, se cortaba la leña, se molía el maíz, se iba por el agua, vuelvo y te digo, en la zona 2. Y por ejemplo, un tema que me parece interesante que toquemos y es el de que independientemente si es una persona obesa o delgada, puede llegar a tener problemas metabólicos, por ejemplo, estar incluso llegando a tener una anomalía en el corazón o problemas metabólicos. ¿Por qué sucede esto? Porque alguien, aunque se vea delgado, puede llegar a estar, digámoslo, enfermo, y también una persona obesa a la misma vez. Eso, entonces eso que toca es bien interesante, porque puede llegar a encontrar uno personas obesas que estén disque metabólicamente bien y personas delgadas que no lo están, ¿cierto? La clave de esto para mí, Alejandro, es el ejercicio. Desde que se haga ejercicio y se haga en la zona adecuada, vamos a estar produciendo mitocondrias que, como te dije ahorita, vamos a estar produciendo ese carburador que va a estar quemando nuestras grasas y cuando lo necesita, en casos más extremos, el azúcar, ¿sí? En el ejemplo de la caminada que te estaba poniendo, que es el caso más extremo, hombre, si le salía un perro de monte, un tigrillo, había que correr. Esa corrida a toda velocidad se hacía usando glucosa exclusivamente, ¿sí? Entonces, insisto, ¿nos íbamos a ir quemando glucosa exclusivamente? No teníamos. El organismo humano casi que para hacer actividad física tiene una reserva, ojo como estoy haciendo los dedos, entre comillas infinita, porque se habla de que se pueden tener hasta 100.000 calorías acumulada en la grasa, mientras que en carbohidratos se habla de 3.000 a 5.000 calorías solamente acumuladas. Entonces, una actividad física de una intensidad moderada, larga, te va a quemar alrededor de unas 3.000, 3.500 calorías, una vueltica al marrano en bicicleta, ¿sí? Esos son 3.500 calorías, pero pues tendrías que ser muy pro para hacer una vuelta al marrano en tu zona 4 o 5, ¿cierto? Queda súper cansado. Queda súper cansado y es una cosa exageradamente extenuante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regularse. Y en esa regulada vamos a terminar trabajando mucho esto que se llama la zona 2. ¿Listo? Entonces, no, está brutal, Ricardo. Muchas gracias por eso. Y por ejemplo, un tema también que me parece muy importante y es que entrenamos nuestros músculos, la mente, todo eso, pero se nos olvida como el corazón. Entonces también estamos constantemente tomando mucha cafeína, preentrenos, que obviamente van a alterar la frecuencia cardíaca, todo este tema. Pero ¿cómo se puede cuidar el corazón? O sea, ¿cómo se puede estar pendiente del corazón? Mirar si de verdad está bien, si algo está pasando, ¿cómo? Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es,
Uno, realizar una ecocardiografía, que es un examen que nos ve el tamaño del corazón, la fuerza de bombeo, cómo están las válvulas. De vez en cuando, en estos 2 años que llevo pues haciendo esta parte enfocada a cardiología del deporte, ya me he encontrado 4 casos que serían de cuidado y de que hay que hacerle seguimiento. Otro, un electrocardiograma para, sobre todo en personas menores de 35 años, tratar de demostrar si hay alguna forma de arritmia potencial que lo pueda llevar a que tenga un evento cardíaco, ¿sí? Y el otro examen es la prueba cardiopulmonar, que como la estamos haciendo acá en SICOR nos está dando varios valores importantes. Uno, descartar patologías cardíacas pulmonares. Dos, encontrar zonas de entrenamiento. Y tres, evaluar esta parte metabólica, que en esta sí que me he llevado sorpresas interesantes, porque hay gente que viene haciendo actividad hace algún tiempo, está con su zona 2 muy bajita, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en esas personas? Pedirles el favor que reorganicen su entrenamiento para mejorar esta zona 2, lo que los va a llevar a tener una mayor cantidad de mitocondrias, a tener un mejor rendimiento deportivo, y en esa zona de entrenamiento es que vamos a hacer que nuestro corazón funcione más cómodo y se prepare para estrés más alto. Otra cosa que ando recomendando mucho, Alejandro, es que cada persona encuentre sus valores, ¿sí? Hago mucho énfasis en sus valores. No tiene mucha importancia si yo quiero ser una persona que me voy a exigir un poco más, basarme en el 220 menos la edad para mi frecuencia cardíaca máxima. No, hago esfuerzos y evalúo esa frecuencia cardíaca máxima, que a medida de que voy entrenando más en el transcurso del año, mi frecuencia cardíaca máxima va a ser más baja. En mi caso particular, he notado que puedo hacer esfuerzos al principio de la temporada a nivel de 175 de frecuencia cardíaca máxima, y luego mi frecuencia cardíaca máxima alrededor de 167. Es verdad, por ejemplo, con mis amigos, yo soy el de los que tienen la frecuencia cardíaca más alta. Entonces, pero también, por ejemplo, en ocasiones puedo llegar a rendir mejor, pero entonces, independientemente, todos tenemos valores distintos. O sea, yo puedo tener una frecuencia cardíaca muy alta y aún así, digamos, rendir menos que alguien con una frecuencia bajita. O sea, Eso es individual. Entonces, pero te digo, encontrar mi frecuencia cardíaca máxima. Otro, mi frecuencia cardíaca basal. Mi frecuencia cardíaca basal, he visto personas que tienen relojes muy poderosos que solo los usan para entrenar. La información más poderosa es la del reposo, ¿sí? Basada en frecuencia cardíaca basal y en otro tema que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y otra cosa bien interesante, la recuperación. Llegué a 172 latidos por minuto. En el primer minuto, mínimo, debería bajar 13 latidos, mínimo. 13. ¿Sí? Si me quedo 172, al minuto sigo en 172, eso está mal. O si por el contrario de 172 paso a 180, estoy muy mal y debería ser un motivo de consulta. Entonces, como te digo, mínimo 13 latidos. Si estás bien entrenado y es el primer esfuerzo que haces, casi que 20, 25 latidos en esa primera. Si estás haciendo un entrenamiento de intervalos, vas a ver que vas a llegar a unas frecuencias cardíacas máximas y la recuperación a medida que van pasando los intervalos va a ser menos buena. ¿Sí? Y por ejemplo, ahorita que tocaste el tema del electrocardiograma y con todo lo que estás hablando del corazón, ¿se es posible llegar a evitar, por ejemplo, un paro cardíaco en alguna carrera o algo así, si uno va a consulta y se hace revisar con anticipación y se hacen los procedimientos adecuados para tratar lo que sea que uno pueda llegar a tener? Sí. Eso definitivamente, hacer una evaluación precompetitiva tiene mucho problema desde el punto de vista epidemiológico, porque evaluar a 15.000 personas no hay sistema que lo aguante, pero yo lo que llamo a la gente es a que haga una evaluación individual, ¿cierto? Y que haga una inversión en sí mismo. Entonces, ¿que yo puedo encontrar cosas que están poniendo en riesgo a las personas? Claro que sí, y tomar medidas para que eso no ocurra. ¿Qué pasa? También hay que tener muy en cuenta que la evaluación que hago va a tener variación en el tiempo. Yo te puedo encontrar muy bien en la evaluación que te hice, pero no es del quehacer del cardiólogo, como quien dice, responder por tu responsabilidad. Si te vas para una triatlón y no te hidratas bien durante la triatlón, ¿sí? Se te va a subir mucho la frecuencia cardíaca, puedes tener problemas de electrolitos y estás sometiendo tu organismo
a un riesgo de tener un evento cardíaco mayor, entre ellos incluso la muerte. Eso es una cosa. Y otra cosa que voy a empezar a trabajar mucho y que quiero que toquemos en otro tema, en otro día, en otro YouTube, video. es la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Se ha demostrado ya hasta la saciedad que si alguien que tiene un evento cardíaco súbito, una persona que no sea médica, que no sea enfermera, rápidamente empieza la reanimación, empieza a hacer unas compresiones sobre el pecho, ¿sí? Esa persona tiene más chance de vivir y de vivir mejor. Cuando se deja que la persona que tuvo el evento venga los paramédicos que se demoraron 5 o 10 minutos, puede que esa persona viva, pero puede quedar con daños neurológicos severos. Entonces, en otro video, de verdad, pues quisiera que le mostráramos a la gente que no hay que ser médico para iniciar la reanimación y salvar las vidas. Y no lo hablo solo en el campo deportivo. Tú puedes estar en tu casa, tu papá tener un evento, mi mamá tener un evento y yo iniciar las maniobras mientras alguien más me ayuda. Entonces, si los deportistas llevamos un aporte a la casa de conocimiento, sería muy interesante para que no nos estén regañando, que es que usted se va a enfermar, que es que usted no está haciendo bien las cosas. ¿No? Y también que todos estos temas de la frecuencia cardíaca, de todos estos datos, que no solo son datos para deportistas élites o profesionales, que son datos que podemos usar en el día a día para ir analizándonos. Obviamente no todo el mundo va a tener, digamos, el presupuesto también de venir a hacerse distintos tipos de pruebas, que así, pero como decís, con el reloj que usamos, con diferentes métodos, podemos llegar a analizar si de pronto estamos teniendo algún inconveniente con nuestro corazón o con alguna cosa y aprender a escucharnos un poco más. Entonces, como también un llamado a todas las personas que están viendo este video, que de verdad presten un poco más atención a estos datos, que se interesen un poquito por comprender cómo funciona su cuerpo. Como dijo el doctor, todos somos diferentes, no se comparen con su amigo, no se comparen con el deportista profesional que mueve muchos vatios y la frecuencia cardíaca es súper bajita. Y siento que son temas muy interesantes y lo que estábamos hablando antes de empezar el video, que a veces nos preocupamos mucho solo por estar entrenando los músculos, la mente y todo eso y se nos olvida que el corazón también es súper importante y que hay maneras de cuidarlo y pues para ser mucho más longevos en el tiempo. Exactamente. Entonces, el venir y hacerse una evaluación precompetitiva, porque quiero, insisto, es una cosa a lo que los invito y tiene valor. Y es una excelente inversión. Sí, pero si estás teniendo dolor en el pecho, si estás teniendo palpitaciones más fuertes de lo esperado, si has tenido episodios de mareo durante la actividad o pérdida del conocimiento, en estos casos no es si quiero buscar la ayuda, obligatoriamente la debo buscar. En esos casos, sí, por favor, tengan conciencia de que pueden estar ocurriendo cosas delicadas que van a poner en riesgo la vida de ustedes o incluso hasta de otra persona y si usted lo atropella en una bicicleta. No, excelente, Doc. La verdad, para ir finalizando este video, uno de los mensajes más importantes es que independientemente en el momento que estén, empiecen a moverse un poquito más, hagan ejercicio, busquen algo que les guste hacer bastante y empiecen suave, con calma, sin afanes, sin compararse y prestándole mucha atención a todos los datos que acabamos de mencionar en este momento, porque la salud es lo primero. Hombre, Muchas Alejandro, gracias, Doc. te agradezco Información mucho, más que estés bien. valiosa. Al igual por acá vamos a dejar en la descripción las redes del Doc, pueden ir a hacerle las preguntas que quieran en su Instagram. Obviamente es una persona muy ocupada, entonces si se demora un poquito en responderles, No, que pues, sepan que mantienen muy ocupado. pero estaré pendiente porque de verdad que es una semillita que se ha estado sembrando. No se tenía en nuestro medio pues como esta posibilidad y ya que me han dado el apoyo acá en SICOR para hacer esto, quiero hacerlo lo mejor posible y que la gente cada día se vaya preocupando más. Desde el que no hace ejercicio, que empiece a hacer un poquito, el que hace un poquito suba su nivel y el que quiere llegar a un nivel más alto, se cuide mucho. No, perfecto. Yo creo que ese es el mensaje más importante, así que nos vemos en un próximo video y déjenos saber qué tal les pareció en los comentarios. Chao. Pescado.